Administración de tierras, tus derechos. Yo desde muy niña, bueno, mi papá me enseñó a ser pues muy trabajadora. Me ha gustado mucho el campo, los animales. Yo me acuerdo que yo me levantaba a ayudar a ordeñar a mi mamá y de ahí me iba para el municipio de Granada a estudiar. A mí me parece que el ser campesino es algo muy lindo, que más que uno sale a la huerta, sale y come sus productos frescos, todos, si uno tiene las gallinas, que los huevitos. A la tradición de nosotros, la caña, los viernes la caña, porque los cuchos antiguos nos levantamos a punta de caña, sea bueno, sea malo, pero nosotros no dejamos de trabajar la caña. Granada es un municipio del oriente antioqueño que, como varias poblaciones de esta zona, sufrió el rigor del conflicto armado en los últimos años. Hoy visitamos este lugar donde la restitución de tierras avanza en cada una de sus veredas y se afianzan los proyectos productivos desarrollados por sus pobladores como ejemplo del renacer de la vida campesina. En esta visita a las veredas La Cascada y San Matías se destacan los avances del Posfallo por el empuje y liderazgo de sus gentes. Hoy los campesinos que padecieron tantos sufrimientos durante los años de violencia dedican sus esfuerzos a los proyectos productivos. Aunque los recuerdos están en su memoria, sus sueños se proyectan al futuro. Estamos en el municipio de Granada, que hace parte de la subregión del oriente antioqueño. Está, digamos, inserto en lo que se conoce como zona de bosques por su topografía, por su vocación agrícola. Esta zona se vio afectada por la violencia, específicamente donde nos encontramos, Granada. ¿Cuál fue el contexto de toda esa violencia aquí? Digamos que el municipio de Granada no fue ajeno a lo que se conoce como la gran crisis humanitaria del oriente antioqueño, que se dio entre finales de la década de los 90 y principios del año 2000. La ubicación geoespacial de este municipio lo hizo muy vulnerable y muy susceptible a la presencia de grupos armados. Granada se asienta en un territorio ubicado en un corredor estratégico que comunica el Valle de Aburrá, que es la zona más poblada y desarrollada del departamento, con la región del Magdalena Medio. Desde la época de la violencia partidista hasta los años 60, el conflicto fue evolucionando y esto dio origen a la guerrilla, que en esta zona disputó una cruenta lucha por el dominio del territorio. Ellos llegaban y pedían de que fueran con ellos, que le colaboraran. Ya uno vivía tranquilo, ya llegaba la noche, ya uno muerto de miedo. Por ejemplo, llega la noche y por a las 7 o 8 de la noche empiezan a traquear todas esas torres, a la otra manera todo eso por el suelo. Entre más días más peor, todo como que iban cogiendo más fuerza, como que se mantenían por ahí cerquita en la vereda, muy cerca a la casa. Con el paso del tiempo y el auge del narcotráfico, la violencia fue degenerando en una continua violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en contra de los campesinos. Pero es en el año 2000 que luego de los crímenes de la guerrilla entran los paramilitares y mediante una cruel masacre marcan su presencia en esta región.
Nosotros veíamos así por las carreteras que ellos empezaban a llegar. Unas veces bajaban en carro, en camioneta, otras veces bajaban caminando. Cuando fue pues como la masacre, que ese día pues mataron mucha gente, y así fue que se empezó pues como a dañar la tranquilidad. El desplazamiento mío, pues propiamente, fue cuando asesinaron a mi mamá y a un hermano, e hirieron a mi papá, que fue el 3 de noviembre del 2000, que llegaron ellos pues hacia el municipio, matando indiscriminadamente a las personas sin haber pues como razón alguna, ¿sí? Se dieron unos hechos muy cruentos, como fue una masacre de 17 personas el 6 de noviembre del año 2000, donde paramilitares del bloque Metro disfrazados de guerrilleros ingresaron al propio casco urbano del municipio y allí asesinaron a 17 civiles. Y en respuesta de esta incursión armada, la guerrilla de las FARC, justo el 6 de diciembre del año 2000, se toman el municipio, el casco urbano también, activan una volqueta bomba con más de 400 kilos de explosivos, prácticamente medio municipio es dinamitado y allí mueren 27 civiles y 5 policías. Uno sentir a tirazón por ahí cerquita de la casa es muy miedoso y saber que si hay gente que por cualquier cosa lo van pelando a uno. Uno siempre mantenía con mucho miedo y todo entre más días más peor, la gente ya se iba yendo y viendo que venían, que es cierto, que a sacar a uno que teníamos que ocupar las tierras, entonces nosotros nos fuimos antes de que llegaran a decirnos vayan. Yo me fui para Girardot, otros se quedaron aquí en Granada, esos ustedes que van partiendo. Pero no, la ciudad es muy dura, entonces hay que volver a echar al campo. Nosotros nos fuimos para Medellín, nos fuimos con de una hija, pues porque no teníamos, cierto, como no teníamos forma de pagar arriendo ni nada. Entonces nos tocó pasar un tiempo muy mal y nosotros decidimos pues volvernos siempre con mucho miedo todavía. No, nosotros fuimos de los primeros que regresamos por ahí. Mucha parte quedó por el Medellín, se fueron organizando y ya se fueron quedando, pero nosotros no fuimos capaces con nada. En medio de este horror, se dio como caso emblemático que este municipio registrara un inmenso número de personas desplazadas, masacres, muertes selectivas, desaparecidos, víctimas de minas antipersonas, carros bombas y varias fosas comunes durante los años de conflicto armado. De todas las familias víctimas, las que regresaron a sus tierras son las que hoy participan de los programas de restitución de tierras. Restitución de tierras, tus derechos. Pues la verdad, así un día normal, recibimos una llamada y el esposo contestó y ahí decía que había salido en un proyecto de restitución de tierras. Ya él comenzó pues a bajar al municipio, como a varias reuniones, y ahí más o menos le fueron explicando qué era lo que él debía de hacer. A nosotros nos llamaron de que fuéramos a una reunión, nosotros fuimos, de allá nos dijeron que habíamos salido en un proyecto, que restitución de tierras,
que era más o menos de 42 salarios mínimos, y pues nosotros como que en ese entonces uno lo dudaba, porque pues uno como que no, que algo tan bueno, que cuando pues así. Con la llegada de la Unidad de Restitución de Tierras y la puesta en marcha del programa, se iniciaron los casos jurídicos que fueron dando resultados reales para los pobladores de las veredas afectadas. Con las sentencias y reconocimientos legales de cada uno de los predios, la comunidad beneficiada tuvo acceso al acompañamiento de la Unidad de Tierras y a la asesoría de los expertos en los proyectos productivos. Esto se denomina etapa posfallo. Bueno, nosotros tenemos que contarles que nosotros tenemos alrededor de 318 solicitudes de personas del municipio de Granada que ya han ingresado al registro de tierras despojadas. De esas 318 personas, también en este momento tenemos 76 casos que están ante juez esperando a que su predio sea formalizado. Pero también tenemos 118 solicitudes que ya fueron resueltas por los jueces, es decir, que contamos con 118 solicitudes que tienen fallo. Todos esos fallos positivos. También es muy importante señalarles que acá en el municipio de Granada la Unidad de Restitución ha hecho una inversión de 610 millones de pesos en proyectos productivos, muchos de los cuales ustedes ya han venido disfrutando. A mí, por ejemplo, me gustaría saber en qué se han invertido esos proyectos productivos, qué están cultivando, qué están cosechando. ¿Quién me quiere contar? Yo escogí ganadería. Me dijeron que no, que ese proyecto y me lo daban en 3 fases. Primero me pararon para sembrar los pastos, hacer el establo. Y el segundo ya fue para comprar los animales. Nosotros decidimos el proyecto de ganadería porque nosotros hacía poquito pues habíamos empezado como vendiendo un poquito de leche, pues así. Entonces nosotros nos pareció pues que eso nos servía y nosotros decidimos que fuera el proyecto de ganadería al que nosotros nos apuntábamos. Nos dieron la opción de trabajar lo que más nos gusta y más nos da resultado. Nosotros decidimos por ganadería. Nosotros estamos ordeñando vaquitas de leche y yo tenía un cultivo de mora y en ese cultivo de mora también me dieron para fortalecer el cultivo de mora. Los proyectos productivos se han enfocado de acuerdo a la topografía del terreno. La región donde se extiende el municipio de Granada y sus veredas es ondulado y con diferentes pisos térmicos. En las tierras cálidas se incentiva la ganadería y los cultivos como la caña. Y en la parte fría y alta, la mora, el tomate de árbol, la zanahoria y la papa. Recordemos que acá en Granada, Antioquia, tenemos 28 beneficiarios distribuidos entre 7 veredas. Con ustedes ya se han realizado 2 desembolsos, ¿cierto? Los cuales todos los desembolsos están repartidos con sus cronogramas de desembolsos, en lo cual nos dice cada rubro en qué lo vamos a invertir, ¿cierto? Entonces en el primero algunos obtuvieron la máquina de moler caña, los de ganadería tuvieron sus primeros animales, mejoramiento de pasturas. El tercero está próximo a realizarse. Sabemos que es muy importante y se los he dicho durante todo este tiempo, el orden de las facturas, que sean facturas legales, que soporten todos los rubros que están en el cronograma de desembolsos y así mismo va a ser en el tercero, ¿cierto? Con el fin de que nosotros tengamos claro y logremos que nuestro proyecto salga muy bien en todo, tanto en la producción como en la sustentación de lo que se ha invertido, ¿cierto? Los jueces agrarios, conocedores de la singularidad de estos casos de restitución, han ordenado en sus fallos la implementación de otros programas simultáneos que permitan la capacitación y el mejoramiento de la vida en las zonas restituidas. La seguridad alimentaria
y el acceso a los servicios públicos y asistenciales son los que permitirán la sostenibilidad del retorno. Pues en las capacitaciones han tratado mucho de buenas prácticas agrícolas, de que no usar tantos químicos, el ensilaje, que es pues lo del pasto cuando está hecho, que lo puede uno tener ahí como para más adelante consumirlo. Los funcionarios que nos han visitado son personas muy allegadas a uno y le inspiran mucha confianza a uno. Y uno se siente pues apoyado, porque si uno tiene una dificultad, una pregunta, uno les pregunta y ellos con todo el gusto le contestan a uno. Esto no me ha costado nada, dedicar de mi tiempo, y he aprendido mucho de todas las cosas pues que nos han enseñado, porque uno alguito que sabía, pero con las personas con los funcionarios diferentes que nos han acompañado, hemos aprendido mucho y todo ha sido muy bueno. La llegada de la unidad de restitución de tierras a su vida y a la vida de toda la comunidad, ¿cómo los ha beneficiado? ¿Cómo les ha cambiado la vida? Cállate esos ojos, eso es como parecerse la Virgen. Y eso es un empuje, pero de los berrachos. Usted llega a restitución de tierras, a su casa, allá mandan unos funcionarios y en el computador ahí anotan todo, qué le hace falta a usted, qué le hace falta a usted, qué le hace falta a usted, cuánto jornal le lleva, qué abono le lleva. Y a usted le pagan todo, desde que sale al pueblo hasta que entra a su casa. Y eso no lo hace ni su papá. ¿Ahora es feliz? Ay, 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 por Dios, que no le digo me siento descontento. Palabra que yo me siento descontento. Esa ayuda de eso nos llega todos los días. Visiten nuestra página www.restituciondetierras.gov.co. En Twitter nos pueden seguir en @urrestitución o en @ricardosabogalú. En Facebook nos encuentran como Unidad de Restitución de Tierras. Restitución de tierras, tus derechos. Un poco la reunión del día de hoy es para decirles qué hemos hecho en relación a esa articulación interinstitucional que tienen que tener todas las entidades y que tienen que contribuir desde su naturaleza misional o desde lo que hacen para la reparación integral de los derechos de las personas que tienen restitución. Los programas de restitución de tierras, aún en medio del conflicto, han ido avanzando con resultados reales para las víctimas. No ha sido fácil el trayecto recorrido hasta hoy, pero en esta región se destacan los enormes recursos económicos destinados para resarcir a las víctimas. Estos pasos dados abren un compás de esperanza hacia el posconflicto. Mi casa la pudimos organizar muy buena, el establo quedó un establo muy chévere, muy bacano. Pues nosotros teníamos uno así muy de mentiritas, y ya lo organizamos súper bueno con la ayuda, con el proyecto. Ahí va, tenemos la máquina que no la teníamos. Tenemos mucha parte, es de energía, tenemos mucha, por ejemplo el horno también es de la misma plata. El techo también lo cambiamos, que era de teja, de barro. Entonces nosotros el techo lo cambiamos, le cambiamos la madera y que hicimos columnas y eso quedó una barraquera en todo caso. Al ver las cosas como no creer uno, y ver que sí fue cierto. Uno antes no creía porque, como el cuento, al no ver, ¿sí o no? El que no ve no cree, pero ahora sí todo el mundo cree porque al ver eso, que sabe que para todo el mundo no va resultando lentamente, para todos. La restitución de tierras es importante para el proceso de paz porque primero es un componente de la reparación. Recordemos que Colombia, en el proceso de paz que actualmente adelanta, tiene como una de sus prioridades la reparación a las víctimas del conflicto. En ese sentido, la restitución
es fundamental para que la sociedad colombiana se pueda reconciliar y para que también en La Habana los acuerdos que se hagan tengan como norte o como requisito esencial la reparación a las víctimas del conflicto. Las rutas recorridas por toda la geografía nacional en esta serie documental nos van mostrando los avances obtenidos por el programa de restitución de tierras. Rostros, sueños, historias de vida y proyectos al futuro nos llenan de expectativas frente a una nueva época de prosperidad para estas comunidades. El proceso de restitución de tierras va a ser protagónico en el posconflicto. Ustedes bien saben que en este momento el gobierno nacional está negociando un acuerdo de paz con un grupo subversivo como es las FARC, y es allí donde el proceso de restitución busca superar esas condiciones de violencia que fueron los orígenes históricos del conflicto del cual ustedes fueron víctimas. La unidad de restitución le apunta a superar las trabas que hay en el acceso a la tierra, a la falta de formalización de los predios y el control territorial que los grupos armados ejercieron en toda esta zona. ¿Cómo vamos a superar eso? Cuando los jueces fallen y formalicen estos predios, ustedes van a tener la seguridad jurídica de que ya nadie los va a poder sacar de acá. Y con la institucionalidad que va a llegar a estas tierras, a estos territorios de mano de la restitución, ese control que tenían los grupos armados se va a perder porque va a haber presencia institucional. Entonces no se les vaya a olvidar, van a ver el programa, ustedes van a salir ahí, le dicen a la familia que se volvieron famosos. Bueno, hasta luego. Desde los mismos campos que antes fueron escenario de violencia y dolor para sus pobladores, ahora se ve un renacer de la vida campesina. La vocación agrícola de los campesinos de Granada vuelve a ganar protagonismo en la economía de esta región. Un cambio súper bueno, porque ya pues vivimos tranquilos y ya todo pues para moler ya es más bueno. Mejor dicho, yo me siento muy contenta y muy agradecida. ¿Cómo no ha cambiado un programa tan bueno que resultó? Porque resulta mucho más empleo, y de que resulte mucho más empleo, la familia no va a ir por las ciudades, sino que se quedan con uno. Es un apoyo que uno siente porque uno a veces dice, bueno, es que el campesino tiene que irse a las ciudades porque no es capaz de sostenerse en las fincas. Entonces eso es un ingreso como para que uno pueda salir adelante, y apoyan a que la gente vuelva a los campos, que lastimosamente si no hay gente en el campo no hay comida para las ciudades. La Territorial de Antioquia entrega un buen balance de su trabajo en las zonas del departamento que ya han sido microfocalizadas y donde avanzan los procesos de la etapa posfallo. La Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sigue su marcha en beneficio de las víctimas restituidas. La Ley 1448 de 2011 se cumple porque la restitución de tierras llegó para quedarse. Tus tierras, tus derechos.